La historia que estamos a punto de desenterrar no se encuentra en los libros de texto convencionales ni en los análisis geopolíticos que consumimos a diario en las noticias. Lo que vas a escuchar hoy es el resultado de décadas de estudio de manuscritos que fueron durante mucho tiempo considerados demasiado peligrosos para el entendimiento público. Michel de Nostradam, conocido mundialmente como Nostradamus, no era solo un boticario o un simple astrólogo de la corte francesa, era un arquitecto del tiempo que logró proyectar su visión 500 años hacia el futuro, depositando en sus cuartetas secretos que solo ahora, en pleno siglo XXI, cobran un sentido aterrador y vibrante. Entre esos secretos existe una serie de versos que las élites globales han intentado desacreditar o, peor aún, ocultar bajo interpretaciones erróneas. Hablo de la profecía sobre la tierra que sangra oro negro, una nación bendecida con riquezas infinitas, pero condenada a ser el epicentro de una batalla espiritual y física que alcanzará su punto máximo en el año 2026. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? Para entender el presente, debemos viajar al año 1555, cuando Nostradamus publicó sus primeras centurias. En aquel entonces, el concepto de un tesoro líquido que moviera el mundo era inexistente. Sin embargo, el vidente de Salón escribió con una claridad que hoy nos hiela la sangre. Él habló de una tierra situada en el Nuevo Mundo, bañada por aguas cálidas, donde la superficie ocultaba un líquido denso y oscuro, más valioso que el oro de los reyes. Durante siglos, los estudiosos pensaron que se refería al vino o al aceite, pero la historia tiene una forma curiosa de revelarse. Fue solo con el descubrimiento de las mayores reservas de petróleo del planeta en el subsuelo venezolano que la cuarteta número 100 de su tercera centuria comenzó a emitir una luz cegadora. Nostradamus advirtió que esta nación se convertiría en el objeto de deseo de un gran imperio del norte, simbolizado por el águila, cuya hambre de recursos no conocería límites. Esta profecía fue mantenida en el anonimato o bajo llave en archivos privados porque describe con lujo de detalles la caída de una hegemonía que hoy parece inquebrantable. Las élites que manejan los hilos de la economía global saben que si el pueblo comprende que los eventos actuales no son producto del azar, sino parte de un ciclo profético ineludible, el miedo perdería su poder. Nostradamus describió el enfrentamiento entre el Señor de las Águilas y la Tierra del Tesoro, no como un simple conflicto diplomático, sino como una lucha de supervivencia donde la arrogancia del poderoso sería su propia ruina. Lo que hace que este hallazgo sea aún más impactante es la precisión con la que el vidente detalla que este conflicto no se resolvería por la fuerza de las armas tradicionales, sino a través de una resistencia de espíritu que el mundo consideraría imposible. Es fascinante notar cómo la lengua que hoy nos une para descifrar estos misterios, el español, se ha convertido en un vehículo de conciencia global. Desde las costas de Venezuela hasta las plazas de Madrid, pasando por las cordilleras de los Andes y las grandes ciudades de México y los Estados Unidos, nuestro idioma resuena como un eco de verdad que no conoce fronteras. Es realmente asombroso pensar en la cantidad de países y culturas que hoy pueden entender este mensaje gracias a esta lengua compartida. Por eso, antes de profundizar en los números ocultos que nos llevan directamente al 2026, me gustaría hacerte una pregunta muy importante. Considerando que el español es un idioma que une a tantas naciones y millones de almas, ¿desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy? Déjanos tu comentario mencionando tu ciudad y tu país. Queremos saber hasta dónde está llegando esta señal de alerta y sentir la fuerza de nuestra comunidad unida por el deseo de conocer la verdad. Continuando con el análisis de los textos originales, debemos enfocarnos en la simbología quirúrgica que Nostradamus empleó. El término oro negro es quizás la mayor prueba de su visión remota. En el siglo XVI, el petróleo era apenas una curiosidad bituminosa sin valor comercial.
Sin embargo, él predijo que este líquido sería la sangre de la tierra y que la nación que lo poseyera sería acosada por los vientos del norte. La conexión con Venezuela es innegable, no solo por la magnitud de sus reservas, sino por la figura del águila, el símbolo nacional de los Estados Unidos, que Nostradamus describe como un depredador que extiende sus garras sobre el sur buscando saciar una sed que nunca termina. Este lenguaje metafórico oculta una realidad geopolítica que hoy vemos en las sanciones, los bloqueos y la presión internacional. El vidente vio las naves del águila rodeando la tierra del tesoro, intentando asfixiarla para que entregara su riqueza. Pero hay algo más profundo en el origen del silencio que rodea esta profecía. Se dice que en la biblioteca personal de ciertos líderes mundiales existen versiones de las centurias con anotaciones que vinculan directamente los códigos astronómicos de Nostradamus con el calendario contemporáneo. Ellos saben que el año 2026 no es una fecha cualquiera. Es el año en que las configuraciones planetarias que Nostradamus asociaba con el gran cambio se alinean perfectamente. Él habló de una humillación del soberbio que ocurriría cuando el tesoro líquido dejara de ser una bendición para convertirse en una trampa para el conquistador. Las élites temen esta profecía porque sugiere que el poder basado únicamente en el control de los recursos materiales está llegando a su fin. La visión de Nostradamus sugiere que Venezuela no es solo una pieza en el tablero de ajedrez, sino el lugar donde el tablero mismo comenzará a romperse. El silencio de las instituciones académicas sobre estas interpretaciones no es casualidad. Admitir que un hombre hace 500 años predijo con exactitud la crisis de la industria petrolera venezolana y su enfrentamiento con la potencia del norte significaría aceptar que existe un orden espiritual y un destino que trasciende la voluntad de los gobiernos. Nostradamus escribió: «La tierra que sangra el tesoro será el espejo donde el gigante vea su propia decadencia». Esta frase es vital para entender la parte 1 de nuestro viaje. No se trata solo de política o economía, se trata de una lección cósmica sobre la soberbia. El gigante, confiado en su fuerza y en su tecnología, ignora que las leyes del tiempo dictadas por el universo son inalterables. A medida que nos acercamos al 2026, los síntomas descritos en las cuartetas se vuelven más evidentes. Nostradamus mencionó el cielo ardiendo sin fuego y comunicaciones que vuelan por el aire como pensamientos, una clara referencia a la era digital y satelital que hoy permite que este conflicto sea visto en tiempo real por todo el planeta. Sin embargo, el vidente advirtió que la verdadera batalla ocurriría en el reino de la información, donde las mentiras se venderían como verdades para justificar la captura del tesoro líquido. Es por esto que este canal se dedica a filtrar el ruido y entregarte la esencia de lo que realmente se profetizó. Estamos viviendo el preludio de una transformación que cambiará el destino de toda América, desde el Estrecho de Magallanes hasta las tierras de Alaska. En los manuscritos menos conocidos, aquellos que solo han sido discutidos en círculos cerrados de estudiosos de lo oculto, se menciona que el oro negro tiene una vibración que atrae tanto la codicia como la purificación. Nostradamus creía que los elementos de la tierra reaccionaban a la intención humana. Si una nación poseía una riqueza tan inmensa, sería probada por el fuego y el aislamiento. Venezuela ha pasado por ese fuego, y según el Código del Boticario, esa purificación es necesaria para lo que vendrá en 2026. El silencio de las élites es su último recurso para evitar que la población se prepare espiritualmente para el cambio de guardia global que se avecina. Ellos quieren que sigas creyendo que esto es solo una crisis más, pero los símbolos dicen lo contrario. El águila está cansada, sus plumas están erizadas por los conflictos internos y su mirada, antes fija en el tesoro del sur, empieza a nublarse por su propia arrogancia. Esta primera parte es solo la base de una estructura mucho más compleja. Hemos identificado a los actores, la tierra del tesoro líquido y el señor de las águilas. Hemos establecido el escenario, un conflicto por la sangre de la tierra, que ha sido silenciado por quienes temen la verdad. Y hemos lanzado la pregunta al universo:
¿Por qué el 2026 es el punto de no retorno? Los números no mienten, y en la siguiente etapa de este roteiro revelaremos cómo la numerología secreta de Nostradamus se entrelaza con las advertencias de los grandes profetas del espíritu, como Chico Xavier, para darnos una fecha exacta y un destino inevitable. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la estabilidad de nuestro mundo moderno. El código ha sido activado y el tiempo del silencio ha terminado. La verdad sobre Venezuela y el destino de América está a punto de ser gritada a los cuatro vientos, y tú eres testigo de este despertar. Para comprender la magnitud de lo que se avecina, debemos sumergirnos en la mente matemática de Michel de Nostradamus. Él no solo era un visionario de imágenes, sino un maestro de la numerología oculta, una disciplina que utilizaba para cifrar fechas que solo deberían ser entendidas cuando la humanidad estuviera preparada para afrontarlas. En una de sus cuartetas más crípticas, el boticario francés mencionó un periodo marcado por dos serpientes entrelazadas que forman el círculo del destino. Durante siglos, los investigadores se preguntaron si se refería a un símbolo alquímico o a una configuración astronómica. Hoy, la clave ha sido revelada. Las dos serpientes representan el número 2 repetido, y su entrelazamiento con el ciclo del 6 nos lleva directamente al año 2026. Este año no es una fecha elegida al azar. Es el epicentro de lo que Nostradamus denominó la Gran Convergencia, un momento donde los eventos políticos de la Tierra se alinean con las frecuencias del plano espiritual para generar una purificación global. Pero Nostradamus no es el único que vio este periodo de turbulencia y transformación. Existe una conexión asombrosa que une las profecías del siglo XVI con las revelaciones psicografiadas del siglo XX. Hablamos de la convergencia espiritual con las advertencias de Chico Xavier y su mentor espiritual, Emmanuel. Aunque vivieron en épocas y contextos completamente diferentes, ambos señalaron que la región de las Américas sería el escenario de una prueba definitiva para la humanidad. Según los relatos de Xavier, las naciones del hemisferio sur, bendecidas con recursos naturales inmensos, enfrentarían una presión externa sin precedentes antes de poder alcanzar su verdadero destino como graneros del mundo y fuentes de paz. Manuel advirtió que la soberbia del fuerte sería el motor de su propia caída ante la dignidad del humilde. Una frase que resuena con una fuerza increíble cuando analizamos la situación actual de Venezuela frente a las potencias que intentan doblegarla. Esta unión de visiones nos indica que el 2026 es el punto de ruptura, donde la energía acumulada durante décadas de conflicto entre el Águila del Norte y la Tierra del Oro Negro finalmente explotará. No se trata solo de una guerra económica o diplomática, sino de una batalla vibracional. Nostradamus hablaba de que el gigante sangrará por heridas autoinfligidas, sugiriendo que las acciones agresivas tomadas por el imperio para controlar el petróleo venezolano se volverían en su contra, generando un caos interno que nadie podría haber previsto. Esta visión es compartida por la espiritualidad moderna, que nos recuerda que estamos en un periodo de transición planetaria, donde las viejas formas de dominación ya no tienen cabida. Es un recordatorio de que estamos siendo observados por fuerzas que trascienden nuestra comprensión materialista del mundo. Entender estas señales es un acto de responsabilidad y despertar. Por eso en este canal nos dedicamos incansablemente a investigar y conectar estos puntos históricos que otros prefieren ignorar. Nuestra misión es entregarte esta información antes de que sea demasiado tarde, para que puedas prepararte no desde el miedo, sino desde el conocimiento y la paz interior. Si sientes que estas revelaciones resuenan con tu intuición y quieres estar al tanto de cada nueva profecía que logramos descifrar, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Al hacerlo, te unes a una red de conciencia global que busca la verdad detrás del velo. Además, si este contenido te está ayudando a ver el mundo con otros ojos, déjanos un me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa de ayudar a que este mensaje de alerta llegue a más personas que necesitan despertar.
Sigamos adelante, porque el Código del 2026 esconde detalles aún más profundos sobre lo que sucederá en el cielo y en la tierra. La numerología de Nostradamus para el 2026 se basa en lo que él llamaba el sexto día de la creación invertido. Si analizamos sus textos sobre los conflictos en el Nuevo Mundo, encontramos que el número 6 aparece recurrentemente como el símbolo de la imperfección humana y la lucha por el poder material. Al sumar las claves numéricas de las cuartetas que mencionan al Señor de las Águilas y al Tesoro Líquido, el resultado siempre converge en el 26. Es el año en que las tensiones alcanzan su masa crítica. Según el vidente, en este año, el sol no brillará igual sobre las refinerías y los campos, pues el humo del conflicto nublará la vista de los sabios. Esto sugiere una crisis energética de proporciones globales nacida directamente del corazón de Venezuela, que obligará al mundo entero a replantearse su dependencia de los combustibles fósiles. La convergencia espiritual también nos habla de un fenómeno que estamos presenciando ahora, la polarización extrema. Emmanuel, a través de la pluma de Chico Xavier, mencionó que antes del gran cambio, las máscaras caerían y cada nación mostraría su verdadero rostro. Lo que vemos hoy entre Venezuela y Estados Unidos es exactamente eso. No es solo una disputa territorial o ideológica. Es la manifestación física de una lucha entre el viejo orden del control y el nuevo orden de la soberanía. Nostradamus vio que en 2026 Venezuela encontraría aliados en la sombra, fuerzas que no actúan por amor, sino por estrategia, creando un equilibrio de poder que humillará al imperio que se creía invencible. Esta es la resistencia inesperada que mencionan las cuartetas. Un país que debería haber colapsado bajo el peso de las sanciones, pero que sigue en pie, sostenido por hilos invisibles de apoyo internacional y una resiliencia espiritual casi sobrenatural. Otro aspecto vital de esta parte del roteiro es la mención de las señales en el firmamento, que acompañarán al año de las dos serpientes. Nostradamus escribió que el cielo enviará señales que solo los sabios entenderán durante el pico del conflicto. Esto coincide con los reportes actuales de fenómenos aéreos no identificados sobre instalaciones estratégicas tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Para los profetas, estos no son extraterrestres en el sentido cinematográfico, sino centinelas del plano espiritual que supervisan que el conflicto no cruce la línea de la aniquilación total. La espiritualidad nos dice que la Tierra es un organismo vivo que reacciona a la violencia humana. En 2026, la frecuencia de la guerra económica alcanzará tal nivel que la propia geología de estas naciones podría responder, un tema que exploraremos con más detalle en las próximas secciones. Es imperativo entender que el 2026 representa también el final de un ciclo de 7 años de tribulación que comenzó con la gran enfermedad que paralizó al mundo en 2020. Nostradamus predijo que después de la plaga que cierra las puertas, vendrían 7 años de reajuste económico y social. El año sexto, 2026, es el año de la confrontación final antes de la posible paz de 2027. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy es el ascenso hacia esa cumbre de tensión. Venezuela ha sido elegida por el destino para ser el termómetro de esta crisis global. Si el águila logra devorar al tesoro líquido, el ciclo de dominación se extenderá. Pero si la resistencia venezolana prevalece, como indican las profecías prohibidas, presenciaremos el nacimiento de una nueva era para toda la humanidad. Las élites mundiales conocen estas fechas. Saben que sus imperios financieros basados en el control de la energía tienen fecha de caducidad. Por eso aceleran sus planes de intervención, tratando de forzar un desenlace antes de que el ciclo cósmico de 2026 los despoje de su poder. Nostradamus advirtió que, en su desesperación, el gigante golpeará a ciegas, lo que explica la irracionalidad de ciertas políticas actuales que parecen perjudicar incluso a quienes las imponen. Es el efecto boomerang del que hablaba la espiritualidad. Toda energía lanzada con la intención de destruir al prójimo regresa con la misma fuerza hacia su origen. Estados Unidos, al intentar asfixiar a Venezuela,
está sembrando las semillas de su propia inestabilidad interna, un incendio social que, según el vidente, arderá con fuerza en 2026. La convergencia espiritual nos invita a no ser simples espectadores del caos. Somos parte de esta red de conciencia. Nostradamus, Chico Xavier y Emmanuel no nos dieron estas advertencias para que nos rindiéramos al miedo, sino para que entendiéramos el propósito detrás del sufrimiento. Venezuela, en su momento más oscuro, está iluminando las grietas de un sistema mundial que ya no funciona. El 2026 será el año en que esas grietas se conviertan en abismos. En la siguiente parte, analizaremos cómo esta resistencia del sur provocará un cambio en las alianzas globales y cómo el oro negro se convertirá en la perdición de quienes lo buscaron con codicia, revelando la verdadera identidad de esos aliados inesperados que Nostradamus vio venir desde el Oriente Lejano. Mantente atento, porque los detalles de esta batalla por el alma de América apenas están comenzando a emerger. Adentrarse en la tercera fase de esta profecía es comprender cómo las leyes de la física y de la espiritualidad se entrelazan en lo que Nostradamus llamó la rebelión de los elementos contra el opresor. En sus cuartetas más profundas, aquellas que han sido analizadas con lupa por estrategas en las sombras, el vidente de salón describió una escena que parece extraída de los titulares actuales. Una nación que, a pesar de estar rodeada por muros invisibles de sanciones y bloqueos, se niega a doblar la rodilla. Nostradamus escribió: «Cuando el águila extienda sus garras sobre el tesoro del sur, encontrará una resistencia inquebrantable en lo que parecía débil. La humillación del poderoso será vista por todas las naciones». Esta frase no es solo poesía, es una descripción técnica de lo que hoy conocemos como la resistencia geopolítica de Venezuela. Desde el año 2019, hemos visto cómo el aparato de poder más grande de la historia moderna ha intentado forzar un colapso en la estructura venezolana. Se han congelado activos, se han bloqueado transacciones vitales y se ha presionado a todo el hemisferio para aislar a la tierra del oro negro. Según todos los manuales de guerra económica, Venezuela debería haber colapsado en cuestión de semanas. Sin embargo, estamos llegando al umbral de 2026 y la nación sigue en pie. Nostradamus vio esto hace 500 años. Vio que la fuerza de esta nación no residía únicamente en sus tanques o en su diplomacia, sino en una resiliencia de las raíces que el imperio, en su arrogancia, fue incapaz de calcular. Este es el inicio de lo que el vidente denominó el efecto boomerang imperial. El efecto boomerang es una ley espiritual y política que dicta que toda acción de fuerza desmedida termina por destruir al ejecutor. Nostradamus advirtió que el águila, al intentar asfixiar al sur para apoderarse de su tesoro líquido, terminaría por asfixiarse a sí misma. ¿Cómo está ocurriendo esto? Lo vemos en la desdolarización global, en el encarecimiento de la vida en el norte y en la pérdida de credibilidad de las instituciones internacionales. Pero el punto crítico, el momento en que el boomerang golpea con toda su fuerza, está marcado para 2026. Según las profecías, el intento de controlar el petróleo venezolano será la chispa que incendie la propia economía del gigante. La codicia se convierte en ceguera, y la ceguera conduce al abismo. Pero Nostradamus no se detuvo en la descripción del conflicto bilateral. Él introdujo un elemento que ha dejado boquiabiertos a los analistas de inteligencia: la aparición de los aliados de donde menos se espera. En sus versos mencionó que cuando la tierra del tesoro estuviera cercada, grandes señores del Oriente cruzarían los mares de fuego para ofrecer su mano. Hoy esto tiene nombres propios: China, Rusia e Irán. Estas naciones que Nostradamus visualizó como figuras distantes pero poderosas han formado un escudo sobre Venezuela que impide que el águila complete su captura. Lo que el imperio no previó fue que su agresividad empujaría a estas potencias a unirse en una alianza que Nostradamus describió como el nudo que el águila no podrá desatar. En el año 2026, según el Código Secreto de las Centurias, esta alianza alcanzará un nivel de cooperación militar y tecnológica que cambiará el equilibrio de poder en América Latina.
No se trata de una alianza basada en la amistad, sino en lo que el vidente llamó el enemigo común del soberbio. Nostradamus vio flotas que no pertenecen a este hemisferio, patrullando las aguas cálidas del Caribe, no para invadir, sino para marcar una línea que el águila no podrá cruzar sin arriesgar su propia existencia. Esta es la parte de la profecía que las élites intentan silenciar, porque sugiere que el control unipolar del mundo ha terminado definitivamente y que Venezuela es el epicentro de este nuevo orden multipolar. El impacto económico de este estancamiento será devastador para el sistema financiero tradicional. Nostradamus escribió que el papel que se cree oro se volverá ceniza cuando el tesoro líquido se niegue a fluir para el amo del norte. Esto apunta directamente al colapso del petrodólar, un evento que muchos economistas temen y que el vidente situó en la ventana temporal de nuestro presente. Al intentar sancionar a Venezuela para controlar su petróleo, Estados Unidos ha incentivado que el mundo busque alternativas al dólar, hiriéndose a sí mismo en el corazón de su poder. Es la realización física de la profecía, la humillación del poderoso vista por todas las naciones. Es importante destacar que este efecto boomerang no solo afecta a los gobiernos, sino a la fibra misma de las sociedades. Nostradamus advirtió que mientras el gobierno del Águila se obsesionaba con conquistar el tesoro del sur, descuidaría su propio nido. En 2026 veremos cómo la infraestructura, la cohesión social y la economía interna de la gran potencia del norte sufrirán fisuras profundas. El vidente describió a ciudadanos cansados de guerras lejanas mientras sus propios hijos tienen hambre, una realidad que ya empieza a palpitar en las calles de las grandes metrópolis estadounidenses. La energía que debería usarse para el bienestar interno está siendo desperdiciada en un intento inútil de someter a una nación que el destino ha decidido proteger. La resistencia de Venezuela, por lo tanto, no es solo un acto político, sino un fenómeno profético que sirve como catalizador para el despertar de otras naciones. Nostradamus mencionó que, cuando el pequeño resista, los medianos se atreverán a hablar. Estamos viendo el nacimiento de una solidaridad regional y global que desafía las órdenes de Washington. Naciones de África, Asia y el resto de Latinoamérica observan con asombro cómo la tierra del oro negro sobrevive a tormentas que habrían hundido a cualquier otro. Este es el despertar de los olvidados, que mencionamos en la estructura de nuestro guión, un movimiento que alcanzará su máxima expresión en 2026. Sin embargo, el camino hacia 2026 no será pacífico. Nostradamus advirtió sobre meses de gran oscuridad, donde el gigante, sintiéndose acorralado por el fracaso de sus tácticas, podría recurrir a acciones desesperadas. Esto incluye sabotajes a gran escala y lo que el vidente llamó fuego invisible, que hoy interpretamos como ataques cibernéticos a la infraestructura vital. El objetivo del imperio será demostrar que si ellos no pueden tener el tesoro líquido, nadie podrá tenerlo. Pero la profecía es clara. El tesoro está bajo una protección que va más allá de lo humano. La tierra bendecida sobrevivirá al ataque y cada golpe que reciba solo servirá para fortalecer la alianza con sus amigos del Oriente. En este punto del análisis, debemos recordar las palabras de Emmanuel sobre la soberbia. El efecto boomerang es, en esencia, una lección de humildad cósmica. Las naciones poderosas a menudo olvidan que son administradoras temporales de la fuerza, no sus dueñas absolutas. Venezuela, a pesar de sus inmensas dificultades y el sufrimiento de su pueblo, está desempeñando un papel de sacrificio iniciático en la historia mundial. Nostradamus vio que este sacrificio no sería en vano. Para el año 2026, la resistencia del sur habrá demostrado al mundo que el miedo es una ilusión y que la soberanía es un derecho divino que no puede ser comprado con sanciones ni arrebatado con amenazas. El escenario para el año 2026 está listo. Por un lado, un imperio que sobreestimó su poder y que ahora se enfrenta a las consecuencias de su propia arrogancia. Por otro lado, una nación pequeña pero rica en espíritu y recursos.
respaldada por potencias que buscan un cambio en las reglas del juego global. Nostradamus nos advierte que este es el momento de mayor tensión, el punto donde el acero choca con el acero. Pero también nos da una pista sobre el desenlace. El gigante caerá por su propio peso y la tierra del tesoro verá nacer una nueva luz entre los escombros del viejo mundo. A medida que avanzamos hacia la parte 4 de nuestro roteiro, debemos prepararnos para analizar las señales que no provienen de los hombres, sino de la naturaleza misma. Nostradamus no solo vio movimientos de tropas y cambios económicos. Él vio la reacción de la Tierra ante este conflicto de 2026. Terremotos, señales en el cielo y eventos climáticos inusuales marcarán el clímax de esta historia. Si creías que esto era solo una disputa por petróleo, prepárate para entender cómo el cosmos entero está participando en esta batalla por el futuro de las Américas. La resistencia ha comenzado, el boomerang ha sido lanzado y el año 2026 ya se vislumbra en el horizonte como el juez final de esta era. Cuando Michel de Nostradamus proyectó su mente hacia el futuro, no solo vio el movimiento de los ejércitos o el colapso de las monedas, él comprendió que la Tierra misma es un organismo sensible que reacciona a las vibraciones del conflicto humano. En sus profecías sobre el año 2026 existe una conexión aterradora entre la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos y el despertar de fuerzas geológicas que han permanecido dormidas por siglos. El vidente escribió en una de sus centurias más enigmáticas: «La tierra temblará cuando las naciones hermanas se enfrenten. El cielo enviará señales que solo los sabios entenderán. Fuego caerá donde no debería haber fuego». Esta advertencia sugiere que el clímax del enfrentamiento por el oro negro no solo será decidido en los despachos presidenciales, sino en el rugir de la propia naturaleza. Para entender este fenómeno, debemos observar la geografía de ambas naciones. Venezuela está situada sobre una compleja red de fallas sísmicas, al igual que zonas críticas de la potencia del norte. Nostradamus predijo que, en el momento de mayor agresividad del águila contra la tierra del tesoro, se producirían terremotos significativos en ambos territorios. Según los estudiosos de su obra, esto no es una coincidencia, sino una manifestación de lo que hoy llamaríamos la respuesta Gaia. La Tierra, saturada por la energía de guerra, sanciones y codicia, libera esa tensión de la única forma que conoce, a través de movimientos tectónicos. El año 2026 está marcado como el punto de liberación de esta energía acumulada, un recordatorio de que la humanidad no puede seguir librando batallas egoístas sin afectar la estabilidad del planeta que la sostiene. Pero las advertencias de Nostradamus van más allá de los temblores de tierra. El verso «fuego caerá donde no debería haber fuego» ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Hoy, con la tecnología que poseemos, este enigma cobra un sentido escalofriante. Podría referirse a varios escenarios que convergerán en 2026. Algunos lo interpretan como el uso de armas climáticas o no convencionales en el teatro de operaciones de América Latina. Otros, mirando hacia los volcanes dormidos del Caribe, sugieren que la actividad sísmica provocará erupciones en lugares donde nadie las espera. El vidente vio cielos teñidos de rojo sobre las instalaciones petroleras, una imagen que simboliza la destrucción de la infraestructura que causó la disputa, como si el universo estuviera diciendo que el tesoro líquido ya no pertenecerá a nadie si el precio es la aniquilación del prójimo. A este escenario geológico se le suma un componente que las élites militares han intentado mantener bajo un estricto secreto de Estado: las señales en el cielo. Nostradamus describió con una precisión asombrosa la aparición de objetos que desafían las leyes conocidas y luces danzantes que no son ni estrellas ni fuego humano. Hoy, estos fenómenos son conocidos como fenómenos aéreos no identificados, UAP. Lo que hace que la profecía para 2026 sea tan inquietante es que sitúa estos avistamientos precisamente sobre las zonas de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. El vidente sugiere que estas presencias no son meros observadores, sino
guardianes del equilibrio, que se harán más visibles a medida que las dos naciones se acerquen al abismo de la guerra total. Venezuela ha documentado en los últimos años un incremento sustancial de objetos desconocidos sobre sus refinerías y represas hidroeléctricas. Al mismo tiempo, el Pentágono ha admitido oficialmente que sus pilotos encuentran regularmente fenómenos que no pueden explicar. Para Nostradamus, estas señales en el firmamento en 2026 son una advertencia final del plano espiritual. Es el universo manifestándose para recordar a los líderes del mundo que hay fuerzas superiores observando sus movimientos. La profecía dice que estas luces serán tan evidentes en 2026 que ya no podrán ser negadas por los medios oficiales ni ocultadas tras explicaciones de globos meteorológicos. Será un momento de asombro global que obligará a detener, al menos momentáneamente, la maquinaria de guerra. La conexión entre el despertar de la Tierra y las señales celestes crea lo que los antiguos llamaban un momento de juicio. En 2026, la humanidad se encontrará atrapada entre una tierra que tiembla bajo sus pies y un cielo que muestra maravillas inexplicables. Nostradamus vio que este doble impacto tendría un efecto psicológico profundo en las poblaciones de Venezuela y Estados Unidos. El miedo a lo desconocido superará por primera vez el odio sembrado por la propaganda de guerra. El vidente escribió que los soldados soltarán sus armas ante la grandeza de lo que viene de arriba. Esto sugiere que el conflicto de 2026 podría ser interrumpido no por la diplomacia humana, que ha fallado repetidamente, sino por una intervención directa de las fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Además, debemos considerar la información adicional que surge de la convergencia de profecías. Otros videntes han señalado que en 2026 una gran anomalía solar afectará las comunicaciones mundiales. Nostradamus mencionó que el pensamiento volador será cortado, lo que hoy interpretamos como una caída masiva de Internet y sistemas satelitales debido a tormentas solares. Piénsalo bien, un mundo ciego, sin redes sociales, sin GPS y con las comunicaciones militares interrumpidas, justo en el momento en que el águila se prepara para el ataque final contra el Tesoro del Sur. Este evento natural nivelará el campo de juego, quitándole al imperio su mayor ventaja tecnológica y obligando a los hombres a mirarse a los ojos de nuevo, sin la mediación de las pantallas. El despertar de la Tierra también incluye la transformación del propio petróleo. Nostradamus escribió que la Tierra devorará lo que ella misma dio. Algunos estudiosos interpretan esto como accidentes geológicos que dificultarán la extracción del crudo en 2026, haciendo que el costo de la guerra sea infinitamente superior al beneficio del recurso. Es la ironía suprema de la profecía. La misma riqueza que atrajo al invasor se vuelve inaccesible debido a las sacudidas de la tierra. Venezuela, una nación bendecida por el sol y el agua, tendrá que redescubrir sus otras riquezas mientras el oro negro se hunde de nuevo en las profundidades por orden del destino. Las élites mundiales están aterrorizadas por estas señales. Saben que sus búnkeres no los protegerán de los terremotos y que su tecnología es inútil frente a las presencias que Nostradamus vio en el cielo. Por eso intentan acelerar el conflicto antes de que lleguen los eventos de 2026. Quieren tener el control total antes de que la naturaleza dicte su propia ley. Pero el vidente de Salón fue claro. El tiempo del hombre soberbio tiene un límite, y ese límite está escrito en las estrellas y en las piedras. No hay sanción económica ni operación encubierta que pueda detener la rotación de la justicia divina cuando ésta decide manifestarse a través de los elementos. En este punto, es vital que quienes nos escuchan entiendan que estas señales no son para causar terror, sino para generar conciencia. Nostradamus nos advirtió sobre el 2026 para que pudiéramos leer los signos antes de que ocurran. Si ves que la Tierra empieza a temblar con más frecuencia, si las noticias sobre objetos extraños en el cielo se vuelven cotidianas, y si el fuego aparece en lugares inesperados, sabrás que la profecía sobre Venezuela y el águila está entrando en su fase final. Estas son las campanas de alerta de un sistema
que está muriendo para dar paso a algo nuevo. El despertar de la Tierra es también el despertar de la conciencia humana. Al vernos pequeños frente al poder del planeta y la inmensidad del cielo, recordamos que somos hermanos. Nostradamus vio que en medio del caos de 2026 nacerían comunidades de ayuda mutua que ignorarían las fronteras impuestas por los gobiernos. La tragedia natural se convertirá en el puente para la paz. El águila aprenderá que no es el dueño del cielo, y la tierra del tesoro comprenderá que su verdadera riqueza no es el líquido negro, sino su gente y su conexión con lo sagrado. Estamos llegando al corazón del misterio. Lo que hemos analizado hasta ahora, el código secreto, la resistencia política, la numerología y ahora las señales naturales, nos prepara para la última y más importante parte de este roteiro. En el cierre de nuestra investigación, descubriremos cómo termina esta era de imperios y qué tipo de mundo nacerá después de la gran tormenta de 2026. Nostradamus dejó pistas sobre un pacto de sabiduría y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, donde la paz no será una tregua, sino un estado del ser. El final de la profecía está cerca, y la revelación completa sobre el destino de Venezuela y el mundo te dejará con una visión de esperanza que nadie te ha contado. Prepárate para el desenlace de la profecía prohibida que las élites no pudieron destruir. Llegamos al capítulo final de este viaje profético, el punto donde las sombras de las cuartetas de Nostradamus se disipan para revelar la luz de un nuevo amanecer. El año 2026 no es solo una fecha de conflicto, es el umbral de una transformación estructural que el vidente de Salón denominó el gran giro de la rueda del tiempo. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo la lógica de la dominación, donde los imperios se alzan sobre las cenizas de naciones más pequeñas para succionar sus recursos y su dignidad. Sin embargo, la profecía prohibida sobre Venezuela es clara. Este será el último gran acto de esa vieja obra de teatro. Nostradamus escribió: «El águila aprenderá en 2026 que el mundo ha cambiado. Lo que funcionó durante 100 años ya no funciona. El imperio que se niega a evolucionar será reemplazado no por otro imperio, sino por una red de naciones libres». Esta es la revelación más revolucionaria de todo el código de Nostradamus. Él no vio el surgimiento de un nuevo amo mundial, sino el fin del concepto mismo de hegemonía unipolar. El fracaso de los Estados Unidos en someter definitivamente a Venezuela, a pesar de usar todo su arsenal económico y diplomático, se convertirá en la señal que el resto del mundo estaba esperando. Será el momento en que las naciones de África, Asia y el resto de Latinoamérica comprendan que el miedo ha sido el único pegamento que sostenía el antiguo sistema. Al ver la resistencia del Tesoro del Sur, se desatará un efecto dominó que Nostradamus visualizó como el despertar de los olvidados. Para finales de 2026, el tablero geopolítico será irreconocible, dando paso a un orden multipolar donde el respeto a la soberanía será la nueva moneda de cambio. Pero esta transición no será gratuita. Nostradamus advirtió que el gigante no caerá sin luchar y en su agonía golpeará sin pensar. Por eso, es imperativo que hablemos de la supervivencia, no solo física, sino espiritual. El vidente dejó instrucciones implícitas para aquellos que vivieran estos tiempos de cambio. La primera instrucción es la desconexión del miedo. Las élites utilizan el terror y la incertidumbre como herramientas de control. La profecía indica que el caos de 2026 afectará principalmente a quienes estén profundamente anclados en el sistema materialista, quienes logren mantener la calma interna, entendiendo que los terremotos y las crisis económicas son parte de un proceso de limpieza necesario, serán los pilares sobre los cuales se construirá la nueva sociedad. La preparación espiritual consiste en cultivar la paz interior cuando el mundo exterior parece desmoronarse. La segunda instrucción de supervivencia se refiere a la autosuficiencia y la solidaridad comunitaria. Nostradamus mencionó que en 2026 la voz de los olvidados evitará lo peor. Esto se traduce en la creación de redes de apoyo local. Mientras los gobiernos gritan y se amenazan,
La gente común debe aprender a darse la mano por encima de las fronteras. El vidente vio a madres venezolanas y estadounidenses compartiendo recursos e información a través de medios alternativos, negándose a enviar a sus hijos a una guerra por el petróleo que ya no tiene sentido. La supervivencia en 2026 dependerá de nuestra capacidad para reconocer al prójimo no como un enemigo ideológico, sino como un hermano de destino. El tesoro dejará de ser el petróleo para convertirse en el conocimiento y la cooperación humana. En cuanto a la supervivencia económica, Nostradamus fue muy específico. El oro negro perderá su brillo y una nueva energía nacerá de la crisis. Esto nos dice que el sistema basado en el crudo colapsará bajo el peso de su propia codicia. La recomendación profética es no poner todas las esperanzas en las monedas que hoy parecen estables, pues el papel que se cree oro se volverá ceniza. Venezuela, irónicamente, después de atravesar la tormenta de 2026, emergerá como un líder no por su petróleo, sino por sus recursos renovables y su capacidad de resiliencia. La supervivencia financiera en estos tiempos requiere flexibilidad y una vuelta a lo esencial. Aquellos que inviertan en la tierra, en la producción local y en tecnologías limpias, estarán alineados con la frecuencia del nuevo mundo que Nostradamus vio nacer. Otro aspecto fundamental de esta etapa final es el papel de la juventud. El vidente escribió que los jóvenes se negarán a pelear las guerras de los viejos. Este será el golpe de gracia para el complejo industrial militar del Águila. En 2026 veremos una desobediencia civil a escala global, impulsada por una generación que ya no cree en las mentiras de la democracia impuesta por las armas. Este despertar de conciencia es lo que realmente aterra a las élites. No es un movimiento armado, es un movimiento de pensamiento. La profecía nos dice que la verdadera revolución de 2026 es silenciosa pero imparable y ocurre dentro del corazón de cada ciudadano que decide que ya es suficiente de violencia y manipulación. Como canal de profecías, nuestra labor ha sido entregarte el mapa para que no te pierdas en la tormenta. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que la verdad de Nostradamus palpita en tu intuición, te pedimos que no guardes esta información solo para ti. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa todas las notificaciones, porque seguiremos monitoreando cada señal y cada evento que nos acerque al cumplimiento total de 2026. Tu apoyo nos permite seguir investigando los archivos que las élites quieren mantener cerrados. Además, comparte este video en tus grupos familiares y redes sociales. Las personas que amas necesitan saber que lo que viene no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo injusto. Deja tu último comentario con la frase «Veo las señales», seguido de tu ciudad. Leemos cada mensaje y rezamos por la protección de nuestra comunidad global. Nostradamus terminó sus visiones para este periodo con una imagen de gran esperanza. Cuando el águila y el tesoro estén exhaustos de su batalla, una figura sabia propondrá un pacto no de dominación, sino de respeto mutuo. Este pacto, según los estudiosos, nacerá de las naciones del sur, como Brasil y Argentina, que actuarán como mediadores en el momento más oscuro de 2026. Venezuela finalmente será reconocida en su plena dignidad y soberanía. El sufrimiento de años habrá sido el crisol donde se forjó una nueva identidad nacional y continental. América Latina dejará de ser el patio trasero de nadie para convertirse en el corazón de una humanidad más espiritual y consciente. Recuerda siempre, las profecías son advertencias, no sentencias fijas. Si un número suficiente de personas despierta antes de llegar al punto crítico de 2026, el dolor de la transición puede ser mitigado. Estamos en el tiempo de la elección. Cada pensamiento de paz, cada acto de solidaridad y cada vez que rechazas la propaganda del odio, estás alterando la línea de tiempo hacia un futuro más armonioso. Las señales en el cielo y los temblores de la tierra son solo llamadas de atención de un universo que nos ama y que desea que evolucionemos. El código de 1555 ha sido descifrado. El destino de Venezuela y el enfrentamiento con el águila
ya no son un secreto oculto. Ahora tienes la información y con la información viene el poder de prepararte. No dejes que el 2026 te encuentre desprevenido. Mantente conectado a este canal para las próximas revelaciones, porque lo que acabamos de descubrir es solo el principio de una serie de verdades que cambiarán tu forma de ver la realidad para siempre. Confía en la sabiduría del cosmos, prepárate con prudencia y camina sin miedo hacia el nuevo amanecer. El fin de la era de los imperios ha comenzado, y nosotros somos los arquitectos de lo que vendrá después. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda. La profecía está escrita, pero el final depende de nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otra profecía de Nostradamus que está a punto de cumplirse en el corazón de Europa. Hasta entonces, mantengan los ojos en el cielo y el corazón en la paz.